Este es el circuito con transistor MOSFET. Este transistor es el 2N7000. Este circuito consta de dos fuentes, una que es esta, que es de 9 voltios, y la otra que es de 5 voltios. Consta de un bombillo de 12 voltios, un pulsador, una resistencia de 10 kiloohmios y el transistor. Aquí el transistor está funcionando como un interruptor. Cuando se apacha el pulsador, el bombillo se enciende y cuando se suelta, se apaga. La fuente de 5 voltios sirve para alimentar el transistor, para hacerlo que funcionar. Y la fuente de 9 voltios funciona para alimentar al bombillo. Este es el diagrama del circuito. Aquí tenemos la fuente de 5 voltios y esta es la de 12 voltios. El negativo de la fuente de 5 voltios y el de 12 voltios tienen que ir a tierra. Entonces, cuando se apacha el pulsador por la fuente de 5 voltios, pasa corriente de aquí para acá y de aquí. Entonces, por la pata del transistor que se llama puerta hace que se active, que digamos que se cierre aquí entre estas dos patas, y hace que la pata que se llama fuente y la pata que se llama drenaje puedan conducir. Entonces, por el negativo de la fuente de 12 voltios va a pasar corriente de la fuente hacia el drenaje. Entonces hace que se cierre el circuito de la bombilla y entonces hace que se enciende la bombilla. Cuando se suelta el pulsador, ya no va a fluir corriente de aquí para acá ni de aquí para acá. Entonces se va a abrir este circuito de aquí, estas dos patas, y entonces el bombillo se va a apagar. Aquí se pueden conectar varios elementos, como por ejemplo un motor o un LED, pero habría que ponerle una resistencia, siempre teniendo en cuenta de no sobrepasar el amperaje que el transistor necesita para funcionar, porque si no, el transistor se puede quemar de tanta corriente que está pasando de la fuente al drenaje. Este es el circuito con el transistor GFET, el cual es el 2N5248. Como podemos ver, utiliza dos fuentes. Una fuente es de 5 voltios para alimentar al transistor. La otra fuente es de 3 voltios con dos baterías de 1.5 voltios. Y esta es de 1.5 voltios pero 4 baterías. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Cuando se apacha el interruptor, el LED se apaga. Y cuando el interruptor se suelta, el LED se vuelve a encender. Esto sucede debido que al momento de apachar el pulsador, en la pata de en medio del transistor, que sería esta, que se llama puerta, pasa corriente a través de este cable y le llega hasta aquí, hasta la puerta del transistor. Eso hace que en la puerta que se llama drenaje, que sería esta, y en la puerta que se llama fuente, que sería esta, deje de pasar corriente. Esto es debido a que cuando le entra la corriente a la puerta, el transistor entra en estado de corte. La fuente de 3 voltios sirve para mantener encendido el LED.
Este es el diagrama de ese circuito. El cual aquí están las dos fuentes. Aquí está la resistencia de 1 kiloohmio. El funcionamiento es el siguiente. Cuando se apacha el pulsador, corriente fluye de aquí para acá. Esta flechita indica que este transistor es de tipo N. Esta sería la puerta de este transistor. Entonces, aquí ocurre el proceso de que se cierra cuando no hay corriente aquí. Entonces se apacha el interruptor. Entonces estas dos patas como que se van a abrir, se van a separar, pero por un proceso que está formado el transistor. Entonces deja de pasar corriente de aquí. La corriente fluye a través de aquí hasta llegar aquí. Y entonces el transistor se abre y ya no deja pasar corriente de la fuente al drenaje, por lo que el LED se apaga. Y cuando el interruptor está abierto, como aquí, estas dos patas, la fuente y el drenaje, van a estar como unidas. Entonces el circuito va a estar cerrado. Este circuito va a estar cerrado. Y entonces la corriente va a fluir por todo esto, encendiendo el LED.